Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. Si tú eres miembro de la Iglesia de Cristo, quizá te ha pasado lo mismo que a mí. Oye, ¿de qué religión eres? ¿Cristiano? ¿Y a qué iglesia vas? Yo voy a la Iglesia de Cristo. Sí, pero ¿cuál? ¿A la Iglesia de Cristo? Sí, pero, o sea, ¿cómo se llama? Simplemente se llama Iglesia de Cristo. Quizá te ha pasado esto mismo que me ha pasado a mí muchas veces. Muchas personas tienen duda acerca de la Iglesia de Cristo. ¿Quiénes son estas personas? ¿En qué se distinguen de los cientos de iglesias que hay en el mundo? ¿Cuál es su origen histórico? ¿Cuántos miembros hay? ¿Qué es lo que predican? ¿Cómo se organizan? ¿Qué opinan de la Biblia? Y eso es lo que vamos a tratar de responder en un breve periodo de tiempo. La primera cosa es que no somos una denominación. Solamente nos llamamos Iglesia de Cristo porque es la iglesia que le pertenece a Cristo. Yo no le puedo poner un nombre a algo que no es mío. Como la iglesia no es mía, yo no le puedo poner un nombre. Simplemente es la Iglesia de Cristo. No ocupamos otro nombre para diferenciarnos de otras iglesias porque solamente Cristo estableció una iglesia. Nosotros no tenemos otro apellido aparte de nuestro nombre cristiano, ¿verdad? Como cristiano evangélico, cristiano bautista, cristiano. No tenemos ninguno de esos nombres. Simplemente nos distinguimos como cristianos. No somos ni católicos, no somos bautistas, no somos pentecostales, no somos presbiterianos. En la Biblia solamente encontramos una designación para seguidor de Cristo, la cual es cristiano. Ahora, como simplemente el Nuevo Testamento presenta las instrucciones de Cristo hacia sus discípulos, solamente este testamento sirve como base para llevar a cabo nuestras prácticas y nuestras enseñanzas. Creemos que la enseñanza del Nuevo Testamento es la que va a guiar al hombre hacia el camino correcto. Creemos también que la división religiosa es mala, el no tener comunión con algunas otras iglesias de Cristo. Cristo oró por la misma unidad de la iglesia, Juan capítulo 17. También creemos que añadirle otra cosa aparte al Nuevo Testamento es una cosa incorrecta. La Biblia condena el hecho de que una persona le quite a la Biblia o le añada a la Biblia. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Apocalipsis 22, 18 al 19. Es por eso que el Nuevo Testamento es lo único que se acepta en la Iglesia de Cristo. Ahora también, cada Iglesia de Cristo es autónoma. No comparte las burocracias que hay allá afuera. No tenemos un gobernador de las iglesias de Cristo. No tenemos una oficina central de la Iglesia de Cristo. Por eso cada congregación es autónoma y se gobierna a sí misma y es independiente de cualquier otra congregación de la Iglesia de Cristo. Lo único que nos une a todas las iglesias de Cristo es la fe y la Biblia. Ahora, cada iglesia de Cristo es autónoma, pero se gobierna por una pluralidad de ancianos, seleccionados por los mismos miembros. Estos son hombres que cumplen con los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Además, también hay diáconos que cumplen los requisitos que están en 1 Timoteo capítulo 3. Pero no puede haber diáconos si no hay ancianos. Ahora, nuestra adoración consta de 5 actos, al igual que como en el primer siglo. Nosotros creemos que es importante seguir el patrón bíblico. Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Ahora, de este pasaje aprendemos 3 cosas. Nuestro culto tiene que dirigirse a la persona correcta, a Dios. Nuestro culto tiene que ofrecerse con el espíritu correcto y nuestro culto tiene que ser según la verdad. Ahora, estos 5 actos fueron observados por las iglesias del primer siglo y son cantar, orar, predicar, ofrendar y comer de la cena del Señor, o de la comunión, o del partimiento del pan, o de la mesa del Señor. Ahora, si alguna ocasión tú has visitado alguna iglesia de Cristo, yo creo que tú estás consciente que hay 2 actos que son totalmente diferentes a los que se hacen en otras religiones o en denominaciones o en grupos religiosos. Por eso permíteme explicarlos brevemente. El canto de alabanza es a capela, que significa que no usamos instrumentos musicales. Esta es una de las cosas que llaman mucho la atención a las personas que visitan una iglesia de Cristo, y es que no usamos instrumentos musicales. Es la única forma en la que nosotros aceptamos un culto hacia Dios. Sencillamente yo lo explico de esta manera. Buscamos adorar según las instrucciones del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no incluye el uso de instrumentos musicales y por esa razón nosotros no los usamos. Si nosotros llegáramos a usar los instrumentos musicales, estaríamos haciendo uso pero sin apoyo
de las Escrituras. Solamente hay 7 textos en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, que tienen que ver con la adoración a Dios. Ellos son: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, Mateo 26:30. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, Hechos 16:25. Por lo tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, Romanos 15:9. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, 1 Corintios 14:15. Hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5:13. El instrumento mecánico de música está totalmente ausente de todos estos pasajes. Ahora, considerando la historia, el uso de instrumentos musicales apareció por primera vez hasta el siglo VI, obviamente después de Cristo. Ahora, otra cosa que quizá puede llamar la atención, les dije que había 2, es la participación de la Cena del Señor cada semana. Puede que tú hayas notado que en las iglesias de Cristo, a diferencia de las denominaciones, la Cena del Señor se lleva a cabo cada primer día de la semana. Esta cena fue conmemorada por Jesús la noche que fue entregado, Mateo 26 al 28. Fue observada por los cristianos en la memoria de la muerte del Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 25. Los elementos son pan sin levadura y el fruto de la vid, que simboliza el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. 1 Corintios 10:16. Ahora, la razón por la que nosotros lo llevamos a cabo cada semana es porque nosotros queremos llevar a cabo lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos ilumina cuando dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Hechos 27. Ahora, algunas personas dicen: bueno, pero eso no especifica el primer día de la semana de cada semana. Pero si uno estudia el Antiguo Testamento con relación al mandato de guardar el día sábado, tampoco especifica que cada semana. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Los judíos entendían que era cada sábado, no tenían que escribírselo. Nos parece que por la misma lógica, cada primer día de la semana quiere decir cada primer día de la semana. Ahora, sabemos también por los relatos de historiadores muy reconocidos como Neander y Eusebius, que los cristianos del primer siglo tomaron la Cena del Señor cada primer día de la semana. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser un miembro de la Iglesia de Cristo? Bueno, el primero de ellos es oír el Evangelio, porque la fe viene por el oír. Romanos 10:17. Tenemos que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Tenemos que confesar, como cuarto lugar, al Señor Jesús como nuestro Salvador, porque a cualquiera pues que me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Y como quinto paso tenemos que bautizarnos para el perdón de los pecados, porque Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Ahora, las iglesias de Cristo somos muy conocidos por hacer un énfasis bien marcado en el bautismo. Sin embargo, no enfatizamos nosotros el bautismo como una ordenanza de la iglesia, sino como un mandamiento del Señor. El Nuevo Testamento enseña que el bautismo es un acto esencial para la salvación. Marcos 16:16, Hechos 2:38, Hechos 22:16. No practicamos el bautismo de niños. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos ejemplo en el Nuevo Testamento. Y el bautismo es solamente para pecadores que creen y se arrepienten. Un niño no puede creer y un niño no puede arrepentirse. Un niño no tiene pecado por el cual tenga que arrepentirse. Dice Jeremías que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Algunos grupos religiosos dicen que nosotros nacemos con el pecado, cosa que la Biblia no aprueba ni enseña. La única forma de bautismo que acepta la Iglesia de Cristo es por inmersión. De hecho, de ahí surge la palabra bautismo, que significa sumergir. No es rociar en la cabeza un poco de agua,
sino sumergir completamente en el agua. De hecho, el bautismo simboliza una sepultura. Hechos 8:35 hasta el 39, Romanos 6, 3 al 4, Colosenses 2, 12. Entonces, esto es lo que hace la Iglesia de Cristo, lo que cree la Iglesia de Cristo y lo que hacen sus miembros y los requisitos para ser un miembro de la Iglesia de Cristo.